Es una tremenda bendición estar aquí con ustedes, conocerles a todos, algunos que conocía de un buen tiempo atrás, el hermano Enoch, su esposo, y posiblemente los hijos del hermano José Luis Más, que tenía muchos años de no verlo. No sé si alguien más le conocía un tiempo atrás. Y al principio les soy honesto, me sentía un poquito tímido. De por sí siempre he sido muy tímido. Y como no conocía a nadie, me sentía más tímido. A causa de mi timidez, predico cortito, pero cuando agarro confianza, me extiendo un poquito. Así como ya agarré bastante confianza con ustedes, no, de veras, estamos bien agradecidos, mi esposa y su servidor, por la tremenda hospitalidad desde allá en Buenos Aires, el hermano Pino y la hermana Lita. Qué preciosos hermanos, ¿verdad? Estamos contentísimos, no tengo mucho que decir, hermanos, no se crean. Estoy mucho agradecido por usted, hermano. A ver si nos echamos otro beef de chorizo llegando, porque me quedaron ganas, ¿verdad? Bueno, yo quisiera saber cuántos pastores están presentes. He saludado mucha gente, a uno les veo finta de pastor, pero les pregunto y dicen, no es. Y a otros que les veo finta de mendigo, me dicen que es pastor. En México una iglesia oraba por su pastor y decía, Padre, encárgate de nuestro pastor mantenerlo humilde, nosotros nos encargamos de mantenerlo pobre. ¿Cuántos pastores están presentes? Pónganse de pie. ¿Es pastor también allá arriba, hermano? Ah, no. Que le falta todavía estudiar. Miren, qué precioso ramillete de hombres de Dios, ¿verdad? Bueno, ahora quiero preguntarle a la iglesia, ¿cuántos han orado fervientemente por estos varones? ¿Nadie? ¿Cuántos han orado fervientemente por estos varones? Digan un amén. Uy, hermanos, con razón andan como andan, ¿eh? Hoy quiero predicarles a ellos, así de que los demás pueden irse. Quiero hablar con los pastores, no se crean, pero sí, quiero hablar con ustedes. Si me permiten predicarles. Amén. Me conmovió lo que compartió con nosotros en la mañana, hermano. Honestamente. Y tengo algunas estadísticas de pastores que han desertado del ministerio. Nosotros oramos para que Dios envíe obreros a su mies. Y el diablo ataca para destruir los hombres de Dios. Yo sugeriría, hermanos, oren por estos siervos. Y esperamos que Dios siga bendiciendo a Argentina. Algo que ha tocado mucho mi corazón, hemos estado haciendo el llamado para consagrar su vida a tiempo completo al ministerio. Y hemos tenido un grupo tremendo. Hemos tenido 2 o 3 sesiones, hermano, 2 o 3 sesiones con ellos. Y hermano, mañana de una vez nos comprometemos. Yo dije con ellos a ver si podemos reunirnos a las 7 de la tarde. Porque hay mucha necesidad de los muchachos en cuanto a orientación y consejería. Y yo creo que Dios nos trajo para algo a este lugar. Amén. No estaba en mis planes, pero en los planes de Dios sí. Y gracias a Dios por ello. Amén. Vamos a orar. Pueden tomar su lugar, pastores. Gracias.
Me compadecí del hermano Enoch, pero el plan era haberlos mantenido de pie mientras yo predicaba mis 25 minutos. Mi esposa me está cerrando el ojo y yo también a ella, ¿verdad? ¿Ya empezaste? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Dicen en la iglesia que a mí me está dando Alzheimer. Dije, vamos a orar y yo voy a la lectura. No es cierto, yo sé lo que estoy haciendo. Mi esposa siempre está pendiente de todo lo que hago o dejo de hacer. Si hay alguien que me critica, pero con todo, hasta con la cubeta me da, es mi esposa. Cuando ve que el reloj ya parece ventilador de estar gire, ella le hace. O le hace. Ya cuando le hace así, tengo compasión de los hermanos, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. Y vamos a mantenerla allí abierta y después oraremos y pediremos la bendición de Dios por su bendita palabra en nuestra vida. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. ¿Están? Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has dado un día maravilloso. Gracias, Dios, por estas conferencias que hemos tenido aquí en San Rafael, Mendoza, por cada exposición, por cada mensaje, desde el inicio hasta este momento. Tú eres el que has hablado a nuestro corazón. Y queremos, Señor, que tú sigas tomando control de tu bendita palabra. Necesitamos de ti, Señor. Fortalece nuestras vidas. Ayúdanos a entender más y más tu bendita palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano Enoch. He corroborado que no solamente ha sido un hombre de impacto y bendición en nuestro país, sino también aquí en Argentina. Gracias, Dios. Rogamos por su salud, Señor. Tú tienes poder de sanarlo. Dale siempre esa lucidez en su mente, pero sobre todo ese ardor y amor para tu obra en su corazón, Señor. Bendícele a él, nuestra hermana. Simplemente se dejan usar por ti, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti. Simplemente somos siervos tuyos. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Escuchando al hermano Self comentando y platicando sobre el testimonio de un varón de Dios, pensé cuántos estarán a punto de caer. Y no necesariamente por un problema moral. Tantos y tantos problemas que el hombre de Dios tiene que enfrentar. A veces los jóvenes se motivan cuando escuchan predicadores como el hermano Enoch, el hermano Self. Bueno, en mí ni se fijan, pero no hay problema. Y es bueno, porque inspira. Debo confesarles que el primer mensaje que escuché
en cuanto al servicio de Dios fue del hermano Enoch. Y me inspiró. 1976, un campamento en el Instituto Bíblico Bautista, Ciudad Mante, Tamaulipas. Y Dios me llamó. Y al ver un pastor o un predicador dedicado a la obra y predicando y enseñando y trabajando, ganando almas, haciendo la obra, inspira, sobre todo cuando este hombre está en las manos de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar que detrás de él hay un montón de ataques y luchas? Sobre todo, los más afectados, nuestra esposa y nuestros hijos. Déjeme leerle un pasaje en Primera de Pedro, capítulo número 5, y después nos disponemos a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Yo tenía un pequeño dilema. Le dije al hermano Enoch ayer: hermano, me dijeron que voy a participar otra vez mañana por la noche, y es un placer hacerlo. Gracias, hermano, que me cedió su tiempo, pero usted lo hubiera hecho mejor que yo. Tremendo mensaje compartió el hermano, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de las cosas. Y yo le decía al hermano: no, estoy en una pequeña encrucijada. No es que no tenga que predicar. El hermano me dijo: por lo menos llévate 80 sermones. Y yo me traje 160 por si las dudas. Digo, bueno, a lo mejor el hermano va a querer que yo me quede en Argentina. Pero yo dije que no. Siempre hay algo que predicar, ¿verdad? Decía el hermano Elías, ¿se acuerdan? Está con el Señor. Hermano Elías Salazar. Cuando invitaba a un joven para predicar en su iglesia, y el joven decía: hermano, es que no estoy preparado. Hay cientos y miles de mensajes de la palabra de Dios y no estás preparado. Quítate, yo lo hago. Y pensando, ¿qué puedo yo hablar hoy? No es que no tenga. Dios estaba trabajando en mi mente y en mi corazón. ¿Qué podía hacer? Y me perfilé por 3 temas. Uno de ellos lo he titulado Desenmascarando a Satanás. Lo puse: este señor. Otro de ellos era cómo tratar a los antagonistas dentro de la iglesia, porque sabía que iba a hablar con pastores. Y el tercero era hombre de Dios, en el nombre de Dios. Dije: Señor, ¿cuál? Dios me inclinó para el tercero. Por eso decía al principio: quiero hablar con los hombres de Dios, pero también voy a hablar con la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Dice así la Biblia: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios, léalo conmigo,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi nombre es Antonio Rivera. Vuelvo a presentarme. Soy pastor de la Iglesia Bautista Nueva Vida en Orlando, Florida. Tenemos casi 17 años en la iglesia en Orlando. Conocí a Jesucristo en 1976, hice mi decisión de servir al Señor e ingresé al Instituto Bíblico Bautista Nueva Vida en México. Dios me ha dado la bendición de predicar su bendita palabra. Y le he dicho a mi esposa, los años que me restan de vida, ¿cuántos? No sé. Septiembre cumplo 60 años. Septiembre 13 cumplo 60 años. Paréntesis, ya acepto regalos. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? No sé. Los más robustos en qué? 80. ¿Y si no llego? Y me he puesto como meta, he determinado conmigo mismo, predicar con más pasión a las almas perdidas. Ruego sus oraciones por nuestro ministerio. Amén. Cuando digo vengo de Estados Unidos, vivo en Orlando, todos piensan que bien la ha de pasar el hermano allá. Pero no. Hace muchos años yo tenía la idea que en los Estados Unidos todo mundo era cristiano, porque de allá nos mandaban a nuestros misioneros. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y yo siempre decía, si hay un lugar donde nunca voy a ir, es Estados Unidos. Pero eso es lo que yo decía. Y el plan de Dios era otro. ¿Pero por qué menciono esto? Porque ahora que vivo en Estados Unidos, por 17 años, me doy cuenta que en este país hay una gran necesidad de la palabra de Dios. Y hermano, gracias por haber dejado tu país. Ahora yo he dejado el mío y voy al tuyo. Hace unos meses atrás leí estos datos, esta información. Alguien dijo que los oficios en los Estados Unidos más peligrosos y más problemáticos son 4. Número 1, ser presidente de los Estados Unidos. Dicen ellos allá. Número 2, ser director general de un hospital. Número 3, ser rector de una universidad. Puede ser la de Yale o cualquiera. Y de repente aparece en el 4º lugar, ¿quién creen? Un pastor. Y yo dije, ¿cómo? Y analizando la información que daba, dije, tienen razón. Hay un grupo en los Estados Unidos que se llama Grupo Barna. Mi hermano debe de saber de ellos. Es una institución que se dedica a hacer investigaciones, no solamente científicas, técnicas, etcétera, sino también se ha dado la tarea a hacer investigaciones y encuestas de carácter que dieron. La pregunta era por qué los jóvenes de nuestras iglesias, cuando llegan a una cierta edad, desertan de la iglesia y abandonan las cosas del Señor. Y me impresionaron los datos que ellos dieron. Y he leído mucho acerca de este grupo Barna. Siempre trato de saber qué están haciendo. Pero encontré esta información
en torno a el pastor. La deserción de pastores en los Estados Unidos. Cuando vi la cantidad de pastores que están desertando del ministerio en los Estados Unidos, no estoy hablando de México, no conozco las estadísticas de México porque tengo 17 años, que no vivo en México, soy mexicano, amo a México, pero no sé cómo está mi país en este aspecto. Vivo en Estados Unidos. Según esta estadística, hay un promedio de 1,500 pastores en todo el país que están desertando. Yo pensé, ¿cada año? No. Según la estadística, cada mes. ¿Qué cosa? Se citan las causas: depresión. Es algo de moda en los Estados Unidos. Todo es depresión. La vida es muy agitada en los Estados Unidos, muy rápida. Yo le digo a mi esposa, hasta parece que fue ayer cuando llegamos tú y yo y mis 4 hijos. Y ahora volteo para atrás, ahora es mi esposa, yo, mis 4 hijos, mis 3 nueras y mis 6 nietos. ¡Qué rápido va la vida! Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo me veía en el espejo, me veía menos canas. Y ahora me veo puras canas. A veces un joven me dijo ahí en la iglesia, pastor, ¿se bañó hoy? Yo, sí, claro que sí. Es que no se enjuagó el champú. Me la hizo buena. Causas, depresión. Perdón, no tomé el tiempo, hermano. El problema es que este reloj, cuando llevo media hora o 40 minutos, se cae solo, está programado. Hermano, yo tengo 5 para las 8. Es tiempo de la Florida. Y a mí me gusta predicar como en la Florida. Y me dijeron que le iba a entregar a él hasta las 9:30. Otra causa de la caída de los pastores: relaciones extramaritales. El hermano hablaba mucho de esto en la mañana. Otros han desertado porque tienen poca preparación. Y otros por crisis financiera. De los que no han desertado, se les preguntó ¿cuál sería tu mayor deseo en cuanto al ministerio? El 40% de ellos respondió: si tuviera oportunidad de cambiarme a otra iglesia, rápido lo haría. Pero se le preguntó también a las esposas en cuanto a el ministerio de su esposo. El 60% de las esposas dijo: nos gustaría estar fuera del ministerio. A los hijos también se les preguntó, y esto me conmovió bastante. Un 70% de los hijos de pastores dijeron: solo espero mayoría de edad para retirarme de esto. Eso conmovió mi corazón. La obra del Señor no es fácil, ¿estamos de acuerdo? ¿Con qué facilidad le exigimos al pastor resultados?
Parece ser que se te ha olvidado que los resultados no los da el pastor, los da Dios. Los resultados los da Dios. ¿Se han escuchado que a veces se le dice al pastor: hermano, venga a visitarme, venga, tengo algo que quiero que usted me ayude a hacer, no tengo quien me corte la grama, ahí está la máquina, córteme la grama? Sí, ¿me entendieron eso? El pasto. Y luego dicen: para eso le pagamos. Hace muchos años, pastoreando una misión, una hermana, su hijo tenía una cadena de burritos de tortillas de harina. Qué bueno. Y un día esa hermana me dijo: hermano, ¿puede ir a mi casa? Sí, hermana, cómo no. Todavía estaba yo soltero y dije: me van a invitar a comer, ¿verdad? Soltero. Y llego a la casa de la hermana y tenía como 10 kilos de papa, 10 kilos de cebolla, 10 kilos de tomate. Y dice: pastor, póngase a picar estas cosas porque mi hijo necesita. ¿Yo? Ahora, no estoy diciendo que a mí me ofende. No, hermano, ¿cómo si yo no sé picar? Yo le hago. Pero lo que me dolió fue mucho es que dice: hermano, es que usted no hace nada más que predicar y enseñar. ¿Qué creen que dice? Pique la cebolla. Mi hijo, cuando era pequeño, Enoch, el segundo, le preguntaban los jóvenes de la iglesia: oye, Enoch, y cuando seas grande, ¿qué quieres ser? ¿De qué vas a estudiar? ¿O cuál es tu meta? Y mi niño, ¿qué edad tendría, amor? Como 6 años. Y mi hijo decía, dentro de su inocencia: pues yo quiero ser como mi papá. Y siempre: yo quiero ser como mi papá. Y un joven le dijo: oye, qué bien, ¿quieres ser pastor, verdad? Dice: no, entonces es que mi papá no hace nada y nomás anda viajando. ¿De acuerdo? Él no hace nada y nomás anda viajando. Se le cumplió porque ahora es pastor en California. O sea, tampoco hace nada. Oren por nuestro hijo, está haciendo un tremendo ministerio. Empezaron una obra de nada en una ciudad muy difícil llamada Tijuana, Baja California. Me quedo sorprendido. ¿Cuánto tiempo tendrá? 4 meses. Y el grupo ha crecido de una manera increíble. Olvidemos de la estadística en los Estados Unidos. Estoy convencido que hay una tremenda crisis espiritual en este precioso país. Y les digo, hermanos americanos, amo Estados Unidos. De todo corazón amo Estados Unidos. Yo siempre dije, antes de irme allá, decía: gracias Dios por ese país que mandó hermanos como por ejemplo el hermano Guillermo Harvey, que fue misionero y director del Instituto Bíblico Bautista en Ciudad Mante, al hermano Harold de Bilbis, al hermano Larry Lilly. Todos esos hombres que entregaron su vida y han dedicado toda una vida para el servicio de Dios. Gracias a esos hombres, gracias a este país. Tuve la oportunidad de estar predicando en BBFI, en Springfield, Missouri, y hablé con los pastores americanos. Dije: quiero que sepan que siento que es tiempo de los hispanos en este país. Hay 50 millones de hispanos en ese país que necesitan a Cristo. Y Dios me ha llevado, y otros consiervos míos estamos haciendo la obra allá. Gracias a Dios por ello, ¿verdad?
Y vamos a orar por Argentina, para que Dios siga haciendo la obra acá. No oren para que Dios me traiga acá, ok, por favor. Está muy lejos. Quiero invitarles, vamos a meditar y meternos de lleno a la palabra de Dios. Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. No olvide, ponga ahí una señal en la primera de Pedro capítulo 5, porque vamos a recordar al final el versículo 4, cuando dice la escritura: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo lo anhelo de todo corazón, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo número 6. ¿De dónde saco yo tantos capítulos? Primera Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. ¿Ya están? Dice la Biblia: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea, ¿qué dice la Biblia? La buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El término o el título o el nombre, como usted quiera decirle, hombre de Dios, en el Antiguo Testamento era muy común. Se usa muchas veces. Se decía, por ejemplo, de Moisés. Se decía también de Samuel. Se decía de Elías, de Eliseo, de David, de aquellos grandes hombres de Dios en la Escritura. En el Antiguo Testamento se usaba el término hombre de Dios o varón de Dios. ¿Sí? O varón de Dios. En el Nuevo Testamento, solo 3 ocasiones aparece ese nombre. Solo 3 ocasiones. Escasamente. ¿Cuáles son de estos 3 usos en el Nuevo Testamento? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro capítulo número 1, versículo 21, la Biblia dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que dice la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el término aquí se usa de una manera genérica. ¿De quién está hablando? Pedro está hablando de los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés fue el que escribió, ¿verdad?, el Pentateuco. Aquellos hombres de Dios, en una manera genérica. Otro uso de ese término lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 17, en donde la Biblia dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿qué dice la Biblia? Para toda buena obra. Este término también es en un sentido genérico, porque habla generalmente. Me llamó la atención en Primera Timoteo capítulo 6, versículo número 11. Esa es la tercera mención. Pero aquí ya sí se dirige a una forma específica, ¿verdad? Ahora, hermanos, siempre yo le digo a mis estudiantes en el Instituto Bíblico: hay 4 pasajes que te van a ayudar a entender muchas cosas. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. ¿Sí? Otro pasaje que te va a ayudar es Romanos 15, 4. Y lo deduzco. Y estas cosas fueron, ¿qué dice la Biblia? Escritas para nuestra enseñanza. Y estas cosas fueron escritas para nuestra exhortación, nuestra amonestación.
Si yo me ubico en el pasaje bíblico, le doy gracias a Dios y aplico de esta manera. Este pasaje, Dios aquí lo plasmó en su palabra para enseñanza mía. Yo voy a aprender algo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo llama a Timoteo hombre de qué? De Dios. Ese título le pone en un lugar relevante. Bonito, ¿no? Cuando alguien te dice tú eres un hombre de Dios, te sientes como el hombre de Dios y lo eres. Pero también pon los pies sobre la tierra, porque ese término implica mucha responsabilidad. Implica una gran responsabilidad, no solamente delante de Dios, sino delante de ¿quién? De la congregación. Pero tú, oh hombre de Dios, más tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué les parece si piensan conmigo palabra por palabra? Miren cómo empieza la escritura. Más tú. Para mí este es un término donde hace un contraste de algo que Pablo venía hablando. ¿Y qué es la preocupación más grande del apóstol Pablo en cuanto a el consejo para Timoteo? Y usted analiza, hermano, y se va a leer los capítulos anteriores. Pablo está preparando y está enseñándole a Timoteo que debe de tener cuidado, porque lamentablemente en la iglesia se ha metido la falsa enseñanza y la falsa doctrina. Ten cuidado. Mire, ¿quiere verlo? Capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Está preocupado por qué cosa? Por la doctrina, ¿o no? Yo soy celoso de mi doctrina. Yo no suelto el púlpito a cualquiera. Soy celoso de mi doctrina. Y le agradezco a Dios que conocí a Jesucristo entre los bautistas fundamentales. Y cuido mi doctrina. Los hermanos no me van a dejar mentir, Estados Unidos está siendo infestado de tanta falsa enseñanza. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y luego dice Pablo, esto que enseña y exhorta. Si alguno enseña ¿qué? ¿De qué está pensando Pablo? Aquí hay, hermano, un contraste. La sana doctrina, la buena doctrina. El obrero de Dios, el hombre de Dios, tiene que ser celoso de su doctrina y tiene la responsabilidad de enseñarle a la iglesia la sana doctrina. Entonces, bueno, vamos al capítulo número 1. Primero Timoteo capítulo número 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen que... ¿A qué lo dejó Pablo a Timoteo
¿A qué lo dejó en Éfeso? Tenía que corregir algunos problemas que había dentro de la iglesia. Había falsa enseñanza, falsa doctrina. El verdadero hombre de Dios siempre velará que su grey, que su iglesia tenga sana doctrina. ¿Cómo puedo yo ayudarle a nuestra iglesia a tener sana doctrina? Pues enseñándole, hermano. Predica la sana doctrina. Si queremos erradicar y sacar algo que no es correcto, pues enséñale a la Biblia lo correcto. No conocerás cuándo es una falsa doctrina si no conoces la verdadera doctrina. Así de fácil. Enseña correctamente la sana doctrina. Dice la Escritura, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y después Pablo empieza a hablar, hermanos, de las cosas de esos falsos maestros que han entrado y que están enseñando y que están dañando mucho a la iglesia. Hace muchos años una hermana allá en México decía: pastor, fueron a visitarme unos hermanos y miren, traen una Biblia y hablan de Dios y hablan de Cristo y traen corbata. La diferencia es que ellos tienen ojos azules y usted no. ¿De quién hablaba? Los mormones. Porque también me dijo que traen bicicleta y usted anda a pie. Pero fíjense, la persona decía, enseña igual. Hablan de Dios, hablan de Cristo, trae una Biblia. ¿Conocía su sana doctrina? No conocía nada. Volvemos a 6:11. Mas tú. Dije que este término implica un contraste. Eso es lo que hacen ellos. ¿Sí me explico? Eso es lo que están dañando a la iglesia. Eso es lo que enseñan, eso es lo que predican. Así se rigen ellos. Mas tú, hombre de Dios. Si vimos el contraste, ¿verdad? Ahora, me gusta mucho el término hombre. Les digo algo, hermanos de la iglesia. Voy a hablar como argentino. Vuestro pastor es un hombre, no un superhombre. ¿Verdad? Vuestro pastor es un hombre. Él también tiene debilidades, él también tiene flaquezas, él también se enferma. Alguien me dijo: ¿a poco los pastores también se enferman? Bueno, algunos se la pasan enfermos todo el día, ¿no? Es un hombre. ¿Qué es la diferencia entre el pastor self y el doctor? Él es un buen esposo, ¿verdad que sí, hermano? Es un buen padre, ¿sí o no? Es un buen hijo, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Es un buen empleado, es un buen doctor. Todo el buen que usted quiera es él. Si es un buen papá, ¿no? La niña dice: excelente. Algo quiere, hermano. Algo quiere. No hay duda que él sea un buen hombre, ¿estamos de acuerdo? Y acá tenemos al hermano Sergio. Él es un buen hombre. Él es un buen esposo. Él es un buen padre. Todo el buen que usted quiera, dígalo de él. Sí, sí. Pero ¿qué es la diferencia entre él y él? Es que él es un hombre de Dios, llamado por Dios, preparado por Dios y enviado por Dios para predicar el evangelio. ¿Me explico? Pero eso no lo hace un superhombre. No lo hace un superhombre. El hermano Enoch decía
no, Orlando. El pastor la tiene que hacer de taxista, ¿verdad, hermano? Taxista. ¿No? ¿Quién fue? Oh, sí, el hermano Cerda. El pastor tiene que hacerla de taxista, de ambulancia, de lavacarros, de lo que usted quiera. Pastor, no tengo quien me lleve para ir a traer el mandado, voy hasta Walmart. Así, no se preocupe, vamos. Pastor, se me tronó la llanta y no tengo quien me la cambie. Sí, no hay problema, soy mecánico. Pastor, se me cayó una lámpara y está roto el foco. Soy electricista, ahí voy. El único problema que como electricista no lo hago. Una vez hice una instalación, salió una lámpara y arreglé una válvula de agua, abrían la válvula del agua y prendía el foco. Prendían el foco y pum, salía el agua. Ahora, no estoy diciendo que no podemos servir. Sí, hermano, somos siervos de Dios. El asunto es, usted debe de entender que Él es un hombre de Dios. Él está dedicado para estudiar la palabra, para prepararse, para orar por usted, para estar velando de darle el pasto verde, ese que le fortalece en su vida espiritual. Esa es la función del pastor. Ese es el trabajo del pastor. Y aunque digas que no hace nada, hermano, dedícate a eso y punto. Es un hombre, es verdad, con defectos. Bastantes. No, ya vamos a portar bien con usted, hermano, porque los 3 días que me restan voy a estar hospedado en su casa. Y yo quiero comer pozole. Es un hombre que Dios ha llamado, que Dios ha escogido y lo tiene en este lugar para compartir su palabra. Mi pregunta, hermano, que me hice en la mañana, ese varón que cayó, como otros tantos que han caído en los Estados Unidos, yo pudiera darle una lista larga. Uno de los que más me impactó fue la caída de Carlos Templeton. Qué pena. Es verdad, él es culpable, no justifico. Pero mi pregunta es, ¿dónde estaba la congregación cuando él estaba siendo atacado? Ustedes como iglesia en problemas, en crisis, rápido buscan un apoyo, un consejo, un consuelo en el pastor. Y bienvenidos. Pero cuando el pastor está en crisis, ¿a dónde va? ¿Quién está dispuesto a escucharlo? ¿Quién está dispuesto a levantarle los brazos mientras él lucha? Es un hombre de Dios. No es un superhombre. La escritura dice, mas tú, hombre de Dios. El ministerio que su servidor tiene no me lo dio el Compañerismo Bautista Bíblico de México, no me lo dio la Iglesia Bautista del Golfo en Tampico, no me lo dio el pastor Eno Gutiérrez, o Tomás Gómez, o Abel Delgado, pastores que influyeron en mi vida espiritual. Ninguno de ellos me dio el llamamiento. Vino de Dios, el llamado es de Dios, y Dios desde aquel entonces me ha sostenido en la diestra de su justicia. Una vez escuché una iglesia buscando un pastor y tenían una carta, requisitos: alto, joven, ojos azules, pelo rubio, guapo. Y yo me fijé, no, pues no califico. No califico.
Pero ¿por qué no pusieron en la carta de sana doctrina? Irreprensible, dedicado, consagrado. Bien dice la Escritura, Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón, ¿me explico? Yo estoy chaparro, gordo, ganoso, pero créanme una cosa, que aún así mi esposa me adora. Y más Dios. Es que soy un hombre de Dios. Me falta media hora todavía. Quiero que medite conmigo, pastor. Piense conmigo. Mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice la Biblia? Huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? El contexto es lo que Pablo está hablando de los falsos hombres de Dios. De la falsedad grande de esas personas que han llegado a dañar a las iglesias. Traen una Biblia, aparentan piedad, aparentan ser siervos, pero para mí no son más que siervos de Satanás, que destruyen la obra. Pablo está hablando del verdadero hombre de Dios, está hablando de Timoteo. Ahora, fíjense bien lo que dice la Escritura. Huye de estas cosas. Aquí hay dos palabras que me llamaron mucho la atención. Huye y sigue. Tienes que huir de lo que te daña. Pastor, estoy hablando contigo. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y tengo una lista que yo pudiera hacer larguísima de las cosas que debes de huir. Mira, un obrero de Dios debe de huir del orgullo. Un obrero de Dios debe de ser humilde. Un obrero de Dios debe de huir de las ganancias deshonestas. Un obrero de Dios debe ser honesto. ¿Me explico? Un obrero de Dios, un hombre de Dios debe de huir de la mundanalidad. Tantas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que cuidarnos, que no dañen nuestro testimonio. Pero Pablo dice, huye y sigue. Hay quien huye, pero no sigue. Tienes que huir de lo malo, pero tienes que seguir lo bueno. ¿Me explico? Un ejemplo, yo huyo de la falsedad del mundo, pero sigo la verdad de Dios. Yo huyo de la perversidad del pecado, pero sigo la santificación de Dios. No basta huir, sino hay que seguir. ¿Me explico, hermanos? Debes, por ejemplo, otro punto aquí. Hay quienes les encanta la fama, ¿verdad? Fama y poder. Increíble, hay hombres que dicen ser hombres de Dios, que se ponen en el lugar de Dios. Y eso no se vaya. Huye de eso. Huye de eso que te afecta a tu ministerio y por ende afectará a la iglesia. Pero tú, o más tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas, sigue la justicia. ¿Qué más debes de seguir? La piedad. ¿Qué más debes de seguir? La fe. ¿Qué más? El amor, la paciencia, la mansedumbre. Son de las cosas que nos identifican como un verdadero siervo de Dios. Amén. Vaya conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo.
¿Ya está? Capítulo 2. Un obrero aprobado. Capítulo 2, versículo 14 en adelante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura, hombre de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué más, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo filtro. ¿Tienes de qué avergonzarte? Allá en el pueblo había un sacerdote. Ellos dicen que son hombres de Dios, pero toda la vida traía una pistola. Qué triste. Un hombre de Dios. ¿Cómo te conocen? Qué bonito es cuando la gente dice: gracias Dios por el buen pastor que me has dado. Este hermano no solamente me predica la palabra, sino vive la palabra. Vive la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vaya conmigo hasta el 22. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser ¿qué? Contencioso, sino que amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Ese es nuestro trabajo. Predica la palabra. Predica la palabra. No hay otra cosa, hermano. Predica la palabra. Yo siempre he dicho, no puedo predicar un sermón sin antes haberlo vivido. Predica, predica. Tiempo, fuera de tiempo, predica, hermano. Este mundo necesita la predicación de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El hermano Ron nos explicaba sobre el rico y Lázaro. ¿Se acuerdan que el rico quería que alguien de los que estaban ahí vinieran? Y pues oye, al verlo todo quemado y ardiendo y sufriendo, miles se hubieran convertido al Señor. Eso es una mentira. Y dio una tremenda explicación. Hay quien vino de allá y ni así le creyeron. Cristo, ¿verdad? Resucitó, se levantó. ¿Y creyeron? La única manera es que predique la palabra. Vamos a donde dije que íbamos a regresar. ¿Dónde dije? Primero Pedro, ¿qué? Correcto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, hablo de mí, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Cómo debe ser? No sé si estás ejerciendo el ministerio ya nada más por fuerza y compromiso. Ojalá que no.
Ojalá que no. Por un amor ardiente en el corazón, ¿verdad? Tremendo mensaje en la mañana, hermano, no. No solamente brillar, sino que arder. Una persona que brilla, arde. Debe de ser así. No sintiendo presión. Yo no sé a quién le ha pasado, ojalá que no. Ya viene el domingo otra vez a predicar. Cuando mi hijo, el que ahora es pastor, y estaba chiquillo, una vez nos dijo: papi, ¿y por qué siempre iglesia, iglesia, iglesia? Ahora ama tanto la iglesia. Pero hay una recompensa, ¿no creen? Hay una corona para nosotros. ¿Y sabe qué? Me va a dar mucho gusto recibir esa corona. Dios tiene preparado algo especial para nosotros. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. ¿De quién dependo? De Jesucristo. ¿Quién me llamó? Jesucristo. ¿A quién le sirvo? A Jesucristo. ¿Me explico? Amo mi iglesia. Si entienden qué sentido lo digo, ¿verdad? Porque la iglesia es del Señor. Amo la iglesia que estoy pastoreando. Pero estoy allí por la gracia de Jesucristo. Él me llevó allá. Él nos ha sostenido. Él ha suplido las necesidades. Él ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Él nos ha apoyado en todo. Nunca he visto que nos falte absolutamente nada. No tenemos abundancia, pero tenemos lo necesario. ¿Me explico? Y yo les digo a los hermanos, a veces en broma, les digo: hermano, y el día que no tengan, ¿sabe qué? Yo toco a la puerta de su casa y estoy seguro que usted sí me invita a comer. ¿O no? Si un día voy a su casa, hermano, ¿me invitaría a comer? Pues ya le voy a caer dentro de comer. Qué fácil de invitarme yo, ¿verdad? Después del pozole vamos para allá, no se crean. ¿Mejor que? Hermano, quise compartir esto. Tú eres un hombre de Dios. Vas a escuchar mucha crítica. Vas a escuchar muchos comentarios. Te van a dejar. En la estadística que leí al principio en los Estados Unidos, muchos pastores han desertado porque los ataques han sido terribles en contra de ellos. Yo sugeriría: consérvate en la sana doctrina, consérvate en santificación, consérvate dependiendo totalmente de Dios. Y lo demás, no pasa nada. Déjalo todo en las manos del Señor. Amén. ¿Ustedes creen que Pablo no tuvo problemas? No, sin embargo, ¿qué pasó? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Un final maravilloso. Y ciertamente, hermano, estoy de acuerdo sobre el asunto de la muerte de Pablo. Similar a la de Juan el Bautista. ¿Lo saben? Él tiene una corona preciosa que Dios le preparó de antemano. Voy a orar mucho por los pastores de este lugar. Pero mi pregunta es: ¿y tu iglesia
¿qué hará por mí? ¿Qué hará por mí? Me gustaría hacer lo siguiente. ¿Quieren ponerse de pie, pastores? Ok. Ahora, ¿quieren venir acá al frente conmigo? Aquí. Nosotros llamamos a la congregación, vengan al altar, pero ahora yo quiero que ellos son los que vengan. Aquí va, ahí está bien. No sé, pero estoy tentado a pedirles al final, no sé qué día, pero me gustaría una foto de todos ellos y llevármela para los Estados Unidos y recordarles siempre a ustedes. Unos muy golpeados, otros no tan golpeados. ¿Cierto o no? Pastores jóvenes, unos no tan jóvenes y otros un poquito de edad avanzada. Ahora, la razón por la cual he pedido, hermano, que ellos estén aquí es para preguntarles a ustedes, que son la congregación, ustedes saben cuál es su pastor. ¿Cuándo te has acercado a tu pastor y le has dicho, pastor, le amamos? Yo sé que te has acercado para decirle, pastor, ayúdeme en esto, pastor, ayúdeme acá, pastor, oriénteme aquí, pastor, aconséjeme acá. Pero ¿cuándo te has acercado a ellos para decirle, pastor, le amo, estoy orando por usted? Si hay algo que el diablo está haciendo es atacar los líderes. Pero ¿quién les ha ayudado? Estoy tentado a hacer algo, pero a lo mejor dijeran en Puerto Rico es un tremendo revolú. No lo vamos a hacer, pero lo voy a dejar a tarea de ustedes. Al final, después de todo el evento, ve con tu pastor, dale un apretón de manos, dale un abrazo y dile, pastor, te amo, gracias por lo que has hecho por mí. ¿Creen que lo merece? Y no lo descuiden, ¿ok? Vele por ellos. Súplanle lo que él necesite. El hombre de Dios es de doble honor. Vela por él. Apóyalo. No le exijas más de lo debido. Antes de exigir, apóyalo. Como hombres de Dios, los necesitamos. Amén, hermanos.